Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Aurora Castillejos, de SPR Canal 14 y Altavoz Radio. Presidenta, preguntarle cuál es la importancia de la operación que inició el viernes pasado y que se llevó a 7 autoridades detenidas, a 7 funcionarios del Estado de México, incluyendo a una alcaldesa, a directores y a responsables de seguridad pública en igual número de municipios. ¿Por qué antes no se había podido realizar estas estrategias que reflejan precisamente la coordinación entre los niveles de autoridades, tanto federales como estatales? La estrategia de seguridad que planteamos, si recuerdan, tiene 4 ejes, que es atención a las causas, que evidentemente son todos los programas de bienestar, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, y un programa, una estrategia que estamos llevando a cabo en los lugares de mayor incidencia delictiva, que había iniciado con el presidente López Obrador, pero ahora lo estamos haciendo en más lugares y con una metodología que hemos estado trabajando que se deriva de aquella que hicimos en la ciudad de Barrio Adentro. Entonces, atención a las causas, que ningún joven, hombre o mujer, se acerque a un grupo delictivo. Ese es el objetivo. Que tenga escuela, que tenga identidades sociales distintas a la violencia, que tenga apoyo integral y también la atención a las familias de las y los jóvenes vulnerables frente a ser atraídos por la delincuencia. Atención a las causas. Segundo, fortalecimiento de la Guardia Nacional, que tiene que ver con la reforma constitucional, pero además diversas estrategias que estamos haciendo para el fortalecimiento de la Guardia. El tercero, inteligencia e investigación, que tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia e investigación desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en el vínculo con la Sedena, con Marina, en este Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que va a tener su propia ley, que una vez que pase la reforma constitucional vamos a presentar ante el Congreso. El objetivo no solamente es que haya inteligencia e investigación, sino que se judicialice para que en el marco legal existente pueda haber las detenciones con suficientes pruebas a presentarse a un juez para dictar una orden de aprehensión o de cateo o lo que se requiera. Y la cuarta es la coordinación entre las instituciones federales, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, el Gabinete de Seguridad en su conjunto, la coordinación con la Fiscalía General de la República, la coordinación con las fiscalías estatales, las secretarías de Seguridad Pública estatal, y también con las actividades de atención a las causas, la prevención del delito, que así se le llamó durante mucho tiempo y que tiene que ver con mucho más. Y en esencia lo que nosotros estamos planteando es lo mismo que para el caso de la violencia contra la mujer o las mujeres, es la prevención, la atención a las causas y la cero impunidad. Es decir, que dentro del marco de la ley de los derechos humanos no permitamos que queden impunes los delitos, particularmente delitos como homicidios. Entonces, cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia. Cuando la inteligencia y la investigación muestran ello, pues, ¿qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas
de Calderón y la guerra contra el narco. Se judicializa. Porque en la guerra contra el narco, ¿qué hacían? Todo quedaba fuera de la ley. Había incluso homicidios extrajudiciales por parte de la autoridad. No, aquí no. Aquí hay investigación de inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión. Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México. Y tuvieron pues el apoyo de la Secretaría y de las fuerzas federales. Pero lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, esté protegido. Entonces, por eso son las dos. Es la atención a las causas de manera permanente. Sin eso no hay paz, no hay construcción de paz. Y la segunda es la cero impunidad. Y para que haya cero impunidad frente a los delitos en un marco de derechos humanos, repito, y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un poder judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción. Entonces es la construcción de instituciones, de justicia, de paz, porque nosotros lo que queremos es la construcción de la paz. Es un país en paz, libre, democrático, soberano, independiente. Por eso hemos luchado durante muchos años. Entonces esta operación tuvo que ver con eso, es una investigación que venía de antes. Se pidió apoyo a la Secretaría y a partir de ahí pues se trabajó y pues es el resultado de estas detenciones. Y lamentablemente hubo una persona que falleció, que hubo un suicidio en ese proceso. Pero hay que seguir trabajando en este esquema. Sí, Presidenta, también preguntarle, precisamente nos menciona que esta estrategia de seguridad tiene varios enfoques, pero aprovechando que es el Día Naranja, me gustaría saber cuál es la aportación de las mujeres precisamente en la estrategia de seguridad y en la construcción de la paz en nuestro país. ¿La aportación de las mujeres sí. o la atención a las mujeres? ¿La no, precisamente la aportación. Sabemos que pues, se han las mujeres gobernamos con una perspectiva de género, si es que asumimos ese papel. Entonces, en toda esta estrategia, pues también hay una estrategia que tiene que ver con erradicar los feminicidios en México, la violencia contra las mujeres. Entonces hay una perspectiva de género que hoy está en la Constitución. Y además, pues también hay que decirlo, hay una visión desde una perspectiva de mujer en toda esta estrategia. Finalmente, perdón, me gustaría preguntarle si hay alguna estrategia, comienzan los frentes fríos, me gustaría saber si hay algún tipo de estrategia para las personas más vulnerables. Sí, lo está trabajando Protección Civil y normalmente se coordina con los estados, que son quienes tienen distintas acciones, pero está Protección Civil ahí. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Corresponsal del Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz. Desde el 13 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional para Atender la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, decretó una alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado en el estado de Veracruz. Si bien se han solventado algunos puntos de la alerta, como derogar el delito del aborto en el Código Penal y bueno, en lo del artículo 4, persisten serias deficiencias en la previsión de servicios de salud para la interrupción legal del embarazo, especialmente en algunos servicios de salud pública. Hay una petición específica de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz que quiero mencionárselas a ver si es posible. La número 1 solicita que los 39 módulos
de especializados para la atención de la violencia y aborto seguro del Estado refieran a las usuarias a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención para la aplicación de la NOM 046 y para el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Y número 2, que desde la Federación se garantice que los hospitales de segundo y tercer nivel cuenten con los medicamentos necesarios para la atención del aborto seguro, para así cumplir con las recomendaciones en materia de salud. Y número 3, garantizar que los servicios de aborto seguro se atiendan en el sistema IMSS Bienestar. Mi pregunta específica, ¿qué posibilidades hay para atender estas peticiones? Sí, lo pedimos a Citla ¿Sí? que lo vea. Muchas gracias. Y mi segunda cuestionamiento, en el estado también de Veracruz existen 2 alertas de violencia de género, una por agravio comparado y otra por violencia feminicida. Feministas y madres de personas desaparecidas han hecho público su interés para que se declare una tercera alerta de género. Por desaparición de mujeres específicamente. ¿Se daría seguimiento a esta solicitud? ¿Qué pasará con las medidas para el cumplimiento de las otras 2 alertas que ya se hicieron y que están activas desde 2016 y 2017? Sí. CONAVIM ahora va a ser parte de la Secretaría de las Mujeres. Y una de las tareas que hemos platicado con Citlali, con el equipo, con Ingrid, con las demás compañeras, es que necesitamos revisar las alertas, porque a veces cuando se da la alerta hay una serie de acciones que hay que seguir que no necesariamente te llevan a disminuir violencias. O sea, se vuelven a veces un tema más burocrático, como de papel y no de fondo. Y son medidas y medidas y medidas y medidas y medidas y medidas. Y, por ejemplo, visión transversal en las secretarías de... ¿Ya hay visión transversal? Sí, ya hay visión transversal. Capacitación a ministerios públicos. Se hacen 3 días de capacitación. Capacitación, sí. ¿Y el indicador lo ves? ¿Disminuyeron feminicidios? No. ¿Disminuyeron violencia contra las mujeres sexual, por ejemplo? No. Bueno, entonces, ¿qué tienen que ver las medidas que están explícitas frente a lo que realmente está ocurriendo? Entonces necesitamos revisar de fondo lo que son las alertas para que tengan resultados. Entonces, no porque no se deba decretar una alerta. En mi caso, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta desde el propio gobierno de la ciudad y se decidieron 11 medidas y se les daban seguimiento. Disminuyeron feminicidios y otros temas, y lo que fue muy útil fue la Fiscalía para atender feminicidios en la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, porque había una visión muy especial de cómo atender y disminuyó la impunidad. Prácticamente todos los feminicidios cometidos había detenciones, que lamentablemente eran personas cercanas a la víctima. Pero entonces ahora las alertas pues hay que revisar, porque el objetivo pues es disminuir violencias y no cubrir requisitos, sino realmente transformaciones de fondo. Sí. Y mi última, bueno, más que nada es un comentario, como usted lo mencionó, el 1 de diciembre asume el cargo la gobernadora Rocío Nale. Me gustaría saber si va a acompañarla en su Sí, ahí vamos a estar. ¿Sí va? Sí, sí voy. ¿Y algún mensaje que le quiera enviar a la próxima gobernadora? Es una mujer con muchas convicciones de carácter, que ama a Veracruz, ama a su pueblo y que sé que va a hacer un gran trabajo. Y ahí le vamos a estar apoyando en todo lo que... Muchas gracias. Puedo construir una refinería, imagínense. Efectivamente, muchas gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Alejandra Tornés para Somos Más, Medio Digital de Tabasco. El día de ayer domingo en la madrugada hubo un atentado en un bar de Villahermosa, en donde perdieron la vida 6 personas y 10 más resultaron heridas, todos jóvenes. La misma noche, personas armadas entraron a una boda en el municipio de Jalapa, Tabasco, de donde resultó la muerte de una persona. ¿Qué opinión le merece, Presidenta? Desde el Gobierno federal, ¿cuáles son las acciones que se están tomando? Ayer el secretario de Seguridad Federal informó mediante un mensaje en X que se estaba en coordinación con autoridades estatales. Pero ¿cuáles serían las acciones para dar certeza y garantizar la paz en el Estado? ¿Y cuál sería su mensaje al pueblo de Tabasco? Sí, vamos a estar muy de cerca. Hay una estrategia general y además estamos trabajando en estrategias estatales y en algunos casos regionales, porque aun cuando hay temas de delincuencia organizada en la mayoría de estos lugares donde hay altos niveles de violencia y homicidios particularmente, cada uno tiene su característica. Entonces estamos trabajando todo el gabinete de seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales para cada estado. Entonces, así lo estamos haciendo en el caso de Tabasco, que tiene su problemática particular. Entonces, está ahí el secretario Omar García Harfuch en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, con el gobernador y todo el apoyo federal que requiera Tabasco. Gracias. Buenos días, Presidenta. En el 2019, la UNAM hizo un estudio sobre la presencia de las mujeres en el diccionario de escritoras y escritores del INVAL. Y el resultado fue que solamente el 26% eran mujeres, es decir, de 2,000 escritores registrados, solamente menos de 600 son mujeres. Y el mismo caso para las escritoras en los libros de primaria y secundaria. Solamente hay el 13% de presencia de escritoras mujeres. Entonces le quería preguntar de qué manera usted va a lograr como la equidad y que haya pues más presencia en los libros de primaria y secundaria, porque solamente hay 7 mujeres por 60 hombres. ¿Pero en los nuevos libros de texto? Pues este estudio fue en el 2019. Sí. No, para la nueva escuela mexicana cambió por completo la participación de las mujeres en la construcción de los libros de texto, particularmente las mujeres, y vamos a revisar el caso del INVAL, que por cierto, lo repito para todos los estudiantes de las escuelas nacionales del INVAL, vamos a apoyarles en infraestructura y apoyo también para los maestros y las maestras. Estamos trabajando en ello. Sí, perdón, soy Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Y hace unas semanas usted presentó como el valor cultural de los corridos en la revolución, en la narrativa y todo, pues la historia de los personajes de la revolución. Desafortunadamente, pues también los corridos, la mayoría hace apología de la violencia, ¿no? Y la mayoría fomenta la misoginia. Yo sé que es un tema polémico, pues porque tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad creativa, pero no sé si tienen pensado de alguna manera ir mitigando estos mensajes de violencia y de odio hacia las mujeres, pues que se da en los corridos. Hace poco estuvimos en Durango y hablábamos, se los adelanto porque ni siquiera lo he platicado con la secretaria de Cultura, pero es uno de los planteamientos que tenemos, poder hacer porque no solamente es apología a la violencia contra las mujeres, sino en general a la violencia y a exaltar
formas de vida vinculadas con la delincuencia y con cárteles como si fuera una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte. Entonces, uno de los planteamientos que tenemos es poder hacer un concurso de bandas, de corridos, que tengan otro contenido en las letras, exaltando otros comportamientos, otras visiones culturales. Entonces, prohibir no es una opción, porque no se trata de eso, se trata de promover otra visión. Entonces, una de las ideas que surgió ahí en Durango, lo platicamos con el gobernador de Durango, por cierto, porque él es cantante de banda, no sé si sabían. Entonces, es uno de los planteamientos que tenemos para el próximo año que puede ayudar mucho. ¿Para el país o nada más? Para el país, lo platicamos ahí, pues, particularmente porque él es cantante, pero es para el país, es decir, promover la música mexicana, pero con otras letras, con otra creatividad. Una última pregunta, Presidenta. Usted en su propuesta de presupuesto para 2025 para cultura se tiene considerado un recorte del 30%, lo cual implica quitarle 5,000 millones de pesos a la Secretaría de Cultura. Sí. La pregunta es si esos 5,000 millones de pesos que le quita a Cultura realmente se ejercieron en el sector cultura o se utilizaron para los trabajos del Tren Maya. Y también preguntarle si usted en su juventud perteneció a un grupo de música con Andrés Ramírez, con Juan Carlos Calzada, y su hijo se dedica también al arte y la cultura. ¿Por qué tomó la decisión de hacer este recorte a cultura? Digo, cuando los creadores en el país lo que más requieren es apoyo. ¿Y qué le diría a esos creadores que le están pidiendo a la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel, pues que se pronuncie en contra de este recorte que usted consideró para cultura? Sí, son dos cosas, lo comenté el viernes de la semana pasada. Uno, se terminó el proyecto Chapultepec, que tenía una parte muy importante del presupuesto de cultura. Y dos, nuestro planteamiento es que, y estamos hablando con la presidenta de la Comisión de Presupuesto, es que una parte de lo que disminuya de presupuesto de los organismos autónomos se vaya a cultura. ¿Y a qué queremos dedicarle esa parte del presupuesto de manera muy importante? Al fortalecimiento de la educación artística. ¿Cómo? Primero, pues a las escuelas del IMBAL, que son las que tienen muchos rezagos y que requieren mucho apoyo. Y además fue un compromiso que hice en campaña y un compromiso que hizo la Secretaría de Cultura con particularmente estudiantes que estaban protestando por la necesidad de más recursos. Entonces, esa es la explicación. Al INA también se le destinarán más recursos a partir de esta disminución del presupuesto de los autónomos. ¿Por qué no lo presentamos así en el presupuesto? Porque el Ejecutivo tiene la obligación de que el presupuesto que le da el INE, por ejemplo, tiene que ponerlo tal cual en el presupuesto de egresos de la Federación. Quien tiene la atribución para disminuirlo es la Cámara de Diputados. Entonces, no requiere 39,000 millones de pesos el INE, no lo requiere, aun y cuando haya elección el próximo año para el Poder Judicial, porque no va a haber financiamiento a partidos, no va a haber financiamiento a candidatos, no es necesario. Muchos de los organismos autónomos ya no van a estar. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ponerlo en el presupuesto, pero va a disminuir porque se van a integrar a algunas secretarías y además no se requiere tanto presupuesto porque ya no van a viajar al extranjero, ya no van a gastar en antros, ya no van a destinar sus tarjetas American Express para quién sabe qué cosas. Entonces, esa disminución de los
organismos autónomos que no de las funciones sustantivas se va a cultura y a otras áreas. Entonces sí lo tenemos en cuenta, ¿no? Presidenta. Bueno, obviamente tiene que votarlo el Congreso, ¿eh? Es la propuesta que le estamos haciendo a la Cámara de Diputados. No, porque ahí había una parte muy importante. Ah, bueno, 12,000 millones, no sé si es lo que trae ahora. Ah, sí, sí, va a ser mayor. Sí, esperamos que los diputados, que la Cámara de Diputados, pues, escuche esta solicitud que hace Presidenta, la presidenta buenos días. en la mañanera. Soy Teremora Guillén, corresponsal del Grupo Intermedia del Canal 44 de Ciudad Juárez, Chihuahua, del Canal 66 de Mexicali y del 33 de Tijuana, Baja California. Presidenta, en Baja California, el exsecretario y ahora diputado federal dejó un programa hídrico que fue catalogado por expertos como uno de los mejores que se han hecho en el país. Pero notamos que en el presupuesto de egresos de la Federación no se contemplan inversiones en Baja California como la desaladora de la zona costa o las obras en materia de tratamiento fronterizas. ¿Qué opina al respecto? Que ya ha hablado de la desaladora que sí se tiene contemplada. Es que el presupuesto va con agua. Antes de que llegara el presidente López Obrador, había la costumbre de que había filas y filas y filas de presidentes y presidentas municipales ahí en la Cámara para etiquetar recursos para un proyecto. Y además estaba asociado a mucha corruptela, porque, y me consta porque fui jefa delegacional en Tlalpan, y así era, en el Congreso de la Ciudad de México, antigua Asamblea Legislativa, y en el Congreso Federal, que decían, sí te doy, pero mira, tienes que contratar a la empresa A, B, C, D, E, que estaban vinculadas con los diputados. O te voy a dar tanto y le vamos a aumentar tanto, y el pedacito que sobra es el moche para el diputado. Eso ya no hay, eso se acabó y no va a regresar. No va a regresar. Entonces, ¿qué hay? Presupuesto asignado para inversión en la Comisión Nacional del Agua. Y esa inversión se establece a partir de una jerarquía en estas reuniones que estamos teniendo con las y los gobernadores para poder decir, pues este presupuesto de inversión claramente va a estos proyectos con toda transparencia. Pero ya no es esta cosa de que se etiqueta a partir pues, de un proceso muy corrupto que existía en México. ¿Qué proyectos se tienen para el próximo año en Baja California? Bueno, Baja California se tienen que terminar varias obras el próximo año. Se tiene que terminar el viaducto, la aduana de Otay 2 ya se terminó y se le va a dar pues un uso especial porque esa aduana llega uno así a la línea de la frontera y del otro lado, del lado de California, no hay nada. O sea, el gobierno de Estados Unidos, que era un acuerdo, no hizo su parte. Entonces ya está terminada, entonces se va a usar para poder mejorar la de Otay que está funcionando actualmente, para poder mejorar su operación en lo que puede tener el paso y abrir realmente dos pasos fronterizos. Está el viaducto, está eso, está la planta de tratamiento, que también se termina el próximo año, y ahí vamos a hacer la desaladora, vamos a apoyar al gobierno del estado. El gobierno del estado va a poner una parte y nosotros vamos a poner otra. Hoy tenemos un evento muy bonito a las 11 de la mañana donde vienen muchos gobernadores, gobernadoras, ahí en Xochimilco, están todos invitados, en el Parque Ecológico de Xochimilco, que es un parque que cuando fui jefa de gobierno desprivatizamos, estaba abandonado, se recuperó y hoy es un lugar muy bonito. Ahí va a ser el evento.
vienen gobernadores, gobernadoras, vienen representantes de distritos de riego, van también empresarios, empresarias, porque se va a hacer esta firma del acuerdo por el uso eficiente y sustentabilidad, no recuerdo, por el derecho al agua y la sustentabilidad, donde se van a entregar incluso parte de lo que está concesionado por parte de muchos usuarios, y se presenta este plan integral que ya fue presentado una parte previamente aquí el jueves de la semana pasada. Entonces ahí viene la desaladora. Presidenta, otra pregunta. En lugares como Ciudad Juárez, el 60% de la fuerza laboral está en la industria maquiladora. La advertencia de algunas posturas de Donald Trump generan preocupación de afectaciones. ¿Cuál será la postura del gobierno de México en este sentido? ¿Cómo defenderá su gobierno esta industria y otras áreas de la vida binacional que se veían afectadas ante posturas radicales del próximo presidente estadounidense? Ya lo vamos a presentar aquí en la mañanera de manera ordenada. Vamos a demostrarle con datos muy claros, con fuentes precisas, al gobierno de Estados Unidos y algunos del gobierno de Canadá o de los gobiernos locales, todo lo que aportan las y los mexicanos en Estados Unidos. Lo que aportan al consumo, lo que aportan al trabajo, lo que aportan en impuestos, cómo realizan trabajos de primer orden, cómo contribuyen a la economía de Estados Unidos. Vamos a demostrar también cómo Estados Unidos se beneficia de las exportaciones mexicanas, cómo la mayor parte de las inversiones extranjeras directas en México vienen de empresas estadounidenses. Es decir, cómo el tratado complementa y fortalece la economía de Norteamérica y que no es un asunto de competencia entre nosotros, sino al revés, de complemento para fortalecer nuestras economías frente a la competencia a otras zonas del mundo, y cómo eso tiene